Dentro de la residencia del hijo de El Chapo, tras su detención el 5 de enero, Ovidio Guzmán López fue arrestado. A raíz de este incidente, hubo consecuencias trágicas y daños materiales en la localidad. Sin embargo, la verdadera noticia se centró en los hallazgos dentro de la casa posterior a la detención. Así que, acompáñanos en este análisis y recuerda que antes de adentrarnos en la historia, si disfrutas del contenido, no dudes en suscribirte. Una regla esencial para cualquier figura pública evitando el foco mediático es no quedarse demasiado tiempo en un solo lugar. Los grandes nombres, como Escobar o el propio padre de Ovidio, se destacaron por moverse constantemente. Ovidio siguió esta estrategia meticulosamente. En 2019, después de su arresto inicial, hubo un revuelo mediático tan grande que el gobierno se vio en la necesidad de liberarlo. Parecería que este incidente fue provocado por reacciones exageradas tras su captura. Con el paso del tiempo, Ovidio optó por la discreción, eligiendo lugares menos conspicuos para residir, particularmente en Sinaloa. Finalmente, decidió regresar a Jesús María, una pequeña localidad cerca de Culiacán, donde creció y compartió recuerdos con otros jóvenes. Quizás te estés preguntando si este movimiento era riesgoso. Sin embargo, el joven Chapito era una figura reconocida y querida en Jesús María. Los residentes no veían a Ovidio como una amenaza. Para algunos, era una figura fraterna o incluso paternal. A finales de 2022, Ovidio regresó a Jesús María con un séquito de individuos que, en otro contexto, podrían haber parecido amenazantes. Sin embargo, en lugar de provocar tensiones, invitó a su familia a reunirse, culminando en una celebración navideña. En aquella ocasión especial, fue recibida Adriana Mesa Torres, su esposa, junto a sus 3 hijas y Griselda López Pérez, también conocida por su relación con el Chapo. Curiosamente, un hombre prominente de 32 años deseaba tener a su familia reunida para unas fiestas decembrinas y una congregación bien organizada. Sin embargo, Ovidio no anticipó que esa sería la última vez que compartiría con su familia en un largo periodo. Su detención fue el 5 de enero de 2023. Las Fuerzas Armadas intentaron nuevamente detener a Ovidio López, sabiendo que el factor sorpresa sería crucial. Pero, ¿cómo se logra sorprender a alguien en un lugar donde es ampliamente respetado y solo tiene una vía de acceso? Esa es la particularidad de Jesús María, un refugio idóneo por su estructura única y sin salidas alternas. Esto hace que cualquier movimiento sospechoso sea fácilmente detectable. Ubicada en una colina, la residencia de Ovidio ofrecía una vista panorámica, lo que le permitía observar cualquier movimiento inusual, especialmente considerando que cualquier operativo de las Fuerzas Armadas requeriría un despliegue considerable y sería difícil pasar inadvertido. Y no solo era Ovidio a quien se enfrentaba. Estaba el pequeño detalle del grupo que lo acompañaba, haciéndolo aún más complejo. Este operativo podría parecer algo digno de una película de acción, pero no hay superestrellas aquí para resolver la situación. ¿Cómo logró el ejército mexicano esta hazaña? Se manejan 2 teorías principales. Para empezar, hay que señalar que Ovidio tuvo una celebración navideña la noche del 4 de enero, tan solo 24 horas antes de que se ejecutara el operativo militar. Considerando los recursos económicos de Ovidio, es predecible que tuviera eventos sofisticados con chefs, músicas en vivo y diversas amenidades. Es posible que, debido a esta celebración, varios de sus acompañantes no estuvieran en su mejor estado, lo que redujo la vigilancia durante la noche. Por otro lado, el ejército no pudo acercarse por la entrada principal de Jesús María, pues habrían sido identificados rápidamente. Sin acceso terrestre viable, optaron por una estrategia aérea. Un helicóptero del ejército descendió directamente en la propiedad de Ovidio. En solo 10 minutos, lograron detener a quien apodan El Ratón, que estaba descansando en ese instante, y se dirigieron de regreso a la Ciudad de México. Testigos del evento han mencionado que el despliegue parecía excesivo para una sola persona. Sin embargo, las autoridades eran conscientes de la necesidad de no cometer errores, de ahí la magnitud de la operación. Luego de la exitosa detención aérea, el resto de las Fuerzas Armadas ingresó por tierra con equipos de alto poder, incluidos tanques y vehículos blindados. El nivel de recursos desplegados en este operativo es comparable al de un conflicto mayor. Las autoridades sabían que necesitaban una coordinación impecable entre las unidades aéreas y terrestres para que todo saliera según lo planeado, evitando errores pasados como los de 2019.
Las grabaciones difundidas en aquel año generaron reacciones en la prensa internacional, especialmente de Estados Unidos. Esta nación, a menudo referida coloquialmente como Tío Sam, interpretó la situación como una evidencia de la dificultad de México para controlar a ciertos criminales destacados, en particular a los hijos del conocido Chapo. Desde 2019, la administración mexicana ha sentido una constante presión y la recurrente inquietud sobre cómo abordarían una situación similar en el futuro. Desde el estreno de esos materiales audiovisuales, Estados Unidos propuso asistir en la detención de Ovidio y otros presuntos líderes del crimen organizado, entre ellos los hermanos Iván, Jesús Alfredo y Joaquín, quienes son referidos como los Chapitos. Una vez que Ovidio fue detenido, Estados Unidos solicitó rápidamente su extradición. Si esta se aprueba, Ovidio enfrentaría una situación semejante a la de su progenitor. El arresto de una figura como Ovidio Guzmán, apodado El Ratón, era una misión compleja. A pesar de todo el planteamiento táctico, este tipo de operaciones suele tener complicaciones. El ejército mexicano inició el operativo alrededor de las 4 de la mañana, procurando minimizar el impacto de la comunidad. Durante la acción, Ovidio fue capturado en su residencia. A pesar de este éxito inicial, la situación en las calles de Culiacán se tornó caótica. Testigos reportaron vehículos incendiados y bloqueos en carreteras. El centro de la acción fue la residencia de Ovidio Guzmán López, donde se encontraban sus familiares. La intervención del ejército incluyó helicópteros que sobrevolaban el área, asegurando el perímetro. En la residencia de Ovidio, después de la operación, se observaron múltiples señales del enfrentamiento. La entrada estaba llena de casquillos y el techo presentaba daños evidentes. Afortunadamente, se supo que los más jóvenes de la familia se habían marchado antes del enfrentamiento, lo que pudo haberles salvado. Durante la incursión, las fuerzas de seguridad emplearon un helicóptero para sobrevolar la residencia. Las consecuencias de este sobrevuelo eran evidentes en la estructura de la casa. Días después, periodistas y ciudadanos pudieron observar el impacto completo de lo sucedido. Al entrar en la sala de estar, algunos muebles estaban volteados y había claras señales de que se había buscado refugio en esa zona durante el tiroteo. El televisor, que solía ser el centro de entretenimiento familiar, mostraba daños evidentes. Se menciona que esa misma sala solía ser el lugar donde los niños jugaban. Tras la operación, quedó en desorden con algunos muebles rotos y objetos esparcidos por doquier. En otras habitaciones, como el baño, había evidencias de la tensión del momento, objetos rotos y desorden generalizado. Se cree que la lavandería fue una de las áreas más afectadas. En ella, había señales claras del enfrentamiento. Se observó una curiosa combinación de objetos domésticos y del caos de la redada, como unas zapatillas con motivos de un personaje animado cerca de un televisor de pantalla plana. Incluso había objetos decorativos y plantas que se encontraban en desorden, como se mostró en un video compartido por un medio local. En la vivienda, que, se cree, pertenecía a Ovidio Guzmán, se encontraron adornos de peluche con forma de ratones en un árbol navideño. Cerca de allí, en un baño, había cajas que contenían relojes de marcas exclusivas y joyas de diseñadores reconocidos, según informó el medio Milenio. Tras el incidente, en las redes sociales se difundieron testimonios de residentes locales que describieron el proceder de las autoridades como abrupto y perturbador, señalando que estaban presentes las hijas menores de Ovidio Guzmán. Un residente local, cuyo testimonio fue compartido en Twitter, mencionó: "La intervención fue intensa y con consecuencias significativas para la comunidad". A las afueras de la residencia se encontraron señales del enfrentamiento, como casquillos y vehículos afectados. Además, se observaron varios vehículos de lujo en la propiedad, incluidos camionetas Mercedes-Benz, un vehículo deportivo Racer y varias cuatrimotos. Se encontraron también otros vehículos, como una camioneta tipo Suburban y otra de la marca Volkswagen. El 9 de diciembre, residentes de Jesús María realizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno solicitando la retirada de las fuerzas militares de la zona. Los manifestantes también querían establecer comunicación con el gobernador Rubén Rocha Moya. Durante la protesta, algunos manifestantes empujaron las puertas del edificio, llegando a romper una estructura de vidrio, lo que generó tensiones con el personal de seguridad del lugar. Las demandas de los ciudadanos estaban claras. Exigían transparencia sobre los eventos recientes y justicia para la comunidad. Sostenían carteles que expresaban la preocupación y el miedo de los niños hacia la presencia militar en la zona.
Algunos de los manifestantes afirmaron que al menos 140 personas habían desaparecido desde la llegada de las fuerzas de seguridad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares dirigidas al gobierno de Sinaloa y al municipio de Culiacán tras el arresto de Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón. Durante su comparecencia, Ovidio Guzmán afirmó no ser el individuo que las autoridades de Estados Unidos desean extraditar, alegando un error por parte de las autoridades mexicanas en su detención. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Ovidio Guzmán y sus hermanos, Archibaldo y Jesús Alfredo. A raíz de estos acontecimientos, el Aeropuerto Internacional de Culiacán cerró temporalmente después de que 2 aviones, uno comercial de Aeroméxico y otro de carácter militar, fueran alcanzados por disparos. También se registraron altercados en la pista del aeropuerto. Además, Aeroméxico redireccionó vuelos desde otros aeropuertos en Sinaloa y canceló operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón tras incidentes en carreteras cercanas. En algunas áreas de Culiacán se informó sobre saqueos. Muchas empresas y bancos optaron por cerrar temporalmente en todo el estado. Periodistas en la región notificaron sobre robos de vehículos y exigencias de entrega de llaves. Durante el operativo, se reportó un saldo de 29 personas fallecidas, 35 heridas y 21 detenidos, incluyendo militares y presuntos miembros de organizaciones delictivas. Lamentablemente, entre las víctimas se encontraba un coronel de infantería y sus 4 acompañantes, quienes fueron emboscados y perjudicados por individuos asociados al cártel de Escuinapa, Sinaloa.